Ok, entonces voy a ir a... Primero es el ejemplo número 2. Quería decirle que el ejemplo 2 en... Perdón, estoy admitiendo. Si uno va a Canvas, ok, en Canvas estamos en el ejemplo número 2, o sea, ese que había que copiar. Después vamos a ir tomando algunos otros ejemplos. De partida, el ejemplo 2, el ejemplo 3, vamos a trabajarlo. Y me voy a saltar algunos otros por el momento, pero igual voy a rescatarlo por el camino. Y vamos a trabajar con regresión con los datos transformados, también el ejercicio 8 que está aquí abajo también. Entonces, partimos con el ejercicio número 2 o el ejemplo número 2 explicando de qué se trata y seguimos adelante, digamos, con los otros ejemplos. Entonces, primero el ejemplo número 2 que ya habíamos partido en la clase pasada, pero me gustaría recordar algunas cosas porque son importantes para poder explicar los modelos, etcétera, las variables categóricas en este caso. Bien, voy a desaparecer de la pantalla momentáneamente y solamente voy teniendo la presentación para garantizar de que se me caiga la internet. ¿Okay? Ok, ahí salgo de pantalla. Bien chicos, como les decía, estamos en el ejercicio número 2. Copiar por favor el ejercicio 2. Yo voy a ir, ya yo lo copié, voy directamente a RStudio. Creo que ustedes también lo copiaron. Ya. Estamos en RStudio en el ejemplo número 2. Y vamos a trabajar con este Pizza Delivery. Voy a cargarlo. Ok, estamos cargándolo. Les recuerdo que Pizza Delivery tiene que ver con el tiempo delivery, y que este va a ser nuestra variable a predecir, o variable target, que también le decimos. Y vamos a utilizar en un primer modelo el operador, que tiene dos variables nada más, Laura y Melissa. Creo que lo habíamos hecho en la clase pasada, pero me gustaría retomarlo a partir de aquí. Bien, entonces corremos el modelo importante es, bueno, esto va a ser nuestro primer modelo. Lo que hay que recordar es que el modelo se trabaja con el comando LM, Linear Model. La variable time es la variable target. Este simbolito acá implica fórmula, es decir, quiero ver la relación que existe entre el tiempo y el operador, y mis datos se llaman pizza, digamos, que es el valor, el nombre que le puse en general. ¿Ok? Corremos entonces el modelo, es decir, cargo mi dato, este es el valor, y tengo el modelo y hago el sumario. En la clase pasada habíamos hablado un poquito del sumario, de todas las cosas que nos ofrece el sumario. En particular, aquí nos vemos que hay dos coeficientes, que es el intersecto. Recuerden que es la ecuación es beta 0 más beta 1x, donde x en este caso es una variable que es la variable operador, básicamente. Más que la variable operador, es una variable que se llama operador Melissa. En vez de, el sistema automáticamente encontró que habían dos operadores, Melissa y Laura, y tomó operador Melissa como una variable, que es una variable que se llama variable dummy o variable dummy, ¿no? O sea, la traducción, básicamente una variable que puede tomar valores 0 y 1, es decir, en caso de que operator Melissa sea 0, implica que la otra operador es la que está jugando, es la que está, digamos, es la que se toma como referencia. En caso de que sea 0, es Laura, y en caso de que sea 1, es entonces Melissa. Y se tomó como referencia el operador Laura. Eso fue lo que en general se obtuvo. Escribiendo el modelo un poquitito adelante, veamos, estos son los coeficientes, como yo extraigo del modelo 1, coeficiente 1 y coeficiente 2. Coeficiente 1 es el intercepto y coeficiente 2 es digamos, la pendiente. Escribimos el modelo de esta manera y observen el modelo, recordémoslos. Un segundito, lo anoto el modelo porque quiero explicarlo en una pizarra, digamos. El modelo sería como 34.103, es más o menos la idea, 34.103 más 0.25 aproximadamente X. Me voy a quedar con eso y quiero ir un momentito a una pizarra para explicar un poquito qué es ese resultado de mejor manera, digamos. Voy a la pizarra, un segundo. Estoy en la pizarra aquí para entenderlo. En general, este es el modelo que estamos trabajando acá, en principio. Nosotros acabamos de obtener el siguiente modelo. Tenemos I, que va a ser igual a aproximadamente, creo que lo anoté, 34.103, que era nuestro modelo. Ustedes lo pueden ver ahí, menos
0.25 por el valor de X, donde X en este caso se llama operador Melissa, ¿no? Este era operator Melissa, creo que era. Eso es. Parece que cambié la pantalla, no lo puedo ver, pero más o menos este es nuestro modelo. Aquí, este sería nuestro beta 0 y este sería nuestro beta 1. ¿Ok? Más el error, por supuesto, que no está contenido dentro. Ese error es porque algo que nuestro modelo no logra explicar, es un modelo aleatorio. Una de las exigencias que le podemos al modelo es que el valor esperado, es decir, el promedio de estos residuos, tiene que ser 0. Quiere decir que tengo tantas opciones como sean positivos o negativos en realidad, y por lo tanto el valor medio tiene que ser 0. Son simplemente un ruido adicional. No hay nada aquí, no hay patrones contenidos en E. Interpretando esto, ¿qué es lo que uno en principio hace? Por ejemplo, si yo quiero calcular el valor promedio, ¿qué tal si, por ejemplo, X fuese 0? Recuerden que la X puede tomar dos valores. X en realidad toma dos valores, que es el 0 y el 1. Donde si es 0, significa que ahora el operador es el que queda, que es Laura. Y si es 1, entonces el que viene sería Melissa. Eso es lo que significa el 0 y 1. Ese es lo que significa esta X. Supongamos que X es igual a 0, es decir, que estamos en el caso de Laura. Si yo calculo el valor esperado de la variable Y, condicionado a que X sea 0, lo puedo calcular directamente de esta ecuación, básicamente, ¿no? Es decir, si X vale 0, entonces el resultado nos va a dar ¿cuánto? El beta 0 que está acá sería beta 0, y este valor sería 0. Y como el valor esperado del ruido es 0, entonces nos queda que eso es básicamente 34.103. Es decir, el valor esperado de I, de la variable I, es decir, del tiempo de delivery condicionado a que X sea igual a 0, es simplemente 34.103. Expresándolo mejor, en otras palabras, quiere decir que el promedio del tiempo, recuerden que I es el tiempo, para mí ese es el tiempo de delivery, ¿bien? El promedio de tiempo de delivery o de despacho que ocupa Laura, porque, porque X es igual a 0, estamos en el caso de X es igual a 0, es simplemente 34 minutos. ¿Bien? Si por ejemplo yo quiero calcular a partir de acá el valor esperado, dado que X es igual a 1, nos va a quedar entonces igual a beta 0, ¿bien? Más, ¿ok? Más el valor esperado, perdón, nos va a quedar más el valor de 1, básicamente por esto, es decir, nos va a quedar simplemente beta 1, más beta 1, ¿ok? O de otra forma, nos va a quedar que beta 1 es igual al valor esperado de I X, dado que es igual a 1, menos beta 0, que es el valor esperado de I, dado que, perdón, un segundito, para escribirlo mejor, de I, dado que X es igual a 0. ¿Ok? En pocas palabras, lo que quiere decir es cuánto el coeficiente beta 1 nos va a indicar cuánto más es el valor esperado en este caso de Melissa con respecto al valor de Laura. Eso es lo que es. En nuestro caso, beta 1 en este caso es negativo, ¿no? Es menos 0.21, menos 0.25, disculpen. Quiere decir que el valor esperado es menor que el valor esperado que está acá, para que nos dé negativo. En pocas palabras, significa que el tiempo que realiza Melissa respecto al tiempo que realiza Laura es más pequeñito en 0.25 minutos, si efectivamente ese valor sería cierto, digamos, si ese valor exactamente es distinto de 0. ¿Se entiende la idea o no? Un poquito. Pregunta, así general. ¿Se entiende lo que significa eso? Cuando uno escribe esta ecuación con variables categóricas, ¿se entiende la interpretación? Básicamente, beta 0 es el valor promedio de la variable que se tomó como referencia, que en este caso es Laura. En este caso, el valor promedio del tiempo. Y cuando X es igual a 1, depende del coeficiente. Si el coeficiente fuese más, significa que Melissa hubiese hecho más tiempo que el valor promedio que hace Laura. Pero como es negativo, significa que Melissa hace menos tiempo que el valor promedio que hace básicamente Laura. ¿Se entiende o no? ¿Pregunta?
¿O está muy complicado? Sí, profe, yo sí entiendo. Yo tengo una duda con Vale. respecto al R cuadrado ajustado y el múltiple. ¿En Vamos a qué ver se un momentito. diferencia? Sí, sí, vamos llegando un momentito hasta ahí, si no, no hay problema. Termino con esta idea y vamos a volver a interpretar qué consiste o sea, toda la información que nos arroja el sumario, digamos, ¿no? Y ahí voy a llegar a R cuadrado nuevamente. Lo que me interesa es la interpretación que se le da a los coeficientes en el caso de que estemos hablando de una variable categórica. Vamos a seguir un poquitito con eso y retomo el valor de los R cuadrado y el R ajustado. Voy a cambiar a R, a donde estamos RStudio. Bien, y seguimos un momentito más adelante en general, digamos. Bien, hay una cosa que básicamente que cómo R interpreta nuestras variables. Nosotros no tenemos que introducir variables dummy, es decir, variables ceros y uno. Lo hace automáticamente, lo hace R. Y R crea una matriz que se llama matriz modelo o matriz de diseño, en algunos casos le dicen. Y yo lo que quería justamente era ver la matriz de diseño. La matriz de diseño tiene que ver con, solamente tomé las primeras 10 filas porque son 1266 filas. Solamente voy a tomar del 1 hasta el 10 para que no sea tan complicado. Y ustedes se fijan que lo que introduce R, y vamos a aclarar un ratito más esta matriz de diseño, lo que está trabajando R es una matriz donde el intersecto son puros 1 y donde el operador Melissa va a tener valores 0 y 1, eso es la variable dummy, en dependencia si Melissa es la operadora o Laura es el operador. Por ejemplo, 0 implica que Laura es la operadora, 1 implica que Melissa es la operadora. Básicamente eso. Ahora, una de las cosas que yo quería analizar un poquitito, voy a tomar este mismo modelo que está acá. Por ejemplo, voy a escribir acá para ver la relación que existe entre lo que es ANOVA y esta regresión con variables categóricas, ¿no? Por ejemplo, si tomo ANOVA, ANOVA significa análisis de varianza, de, por ejemplo, el modelo 1, que está hecho con variables categóricas para que funcione. El modelo 1 va a ser básicamente nuestro modelo con la variable categórica operador, básicamente nos va a dar este resultado. ¿Qué es lo que implica este resultado? Profe, Primero, aclarar qué significa el resultado en general, qué significa el modelo ANOVA. Básicamente, lo que está calculando el modelo ANOVA es calculando la diferencia que existe entre los valores promedios del tiempo de delivery en dependencia del operador. Cuando uno se fija acá, ¿qué es lo primero que uno ve en el ANOVA? Que voy a regresar nuevamente a explicar un poco más sobre esto. Pero cuando ve en el ANOVA, ve primero que el operador tiene 2 grados de libertad. Aquí se escribe, el grado de libertad son 2 operadores, pero simplemente es -1, siempre se le resta 1. ¿Ok? Entonces sería 1 grado de libertad, básicamente lo que tiene, porque son 2 menos 1, hay 2 operadores menos 1. El caso de los residuos son las observaciones, sería n menos el número de variables, básicamente menos 1, porque es el grado de libertad de arriba, son 1264. Entonces eso es lo que uno calcula. ¿Qué es lo que es esto? Es la suma de los square, 21, y la suma de los square, básicamente. Y se toma, esto es como la varianza explicada, y esta es la varianza no explicada, es decir, la varianza de los errores, que tienen los errores. Se toma la relación que existe entre entre lo explicado y lo no explicado, y nos da un resultado que se llama F. F básicamente es el estadístico, y usamos la prueba de Fisher para resolverlo. Nos fijamos el valor de P acá. El valor de P es mucho mayor que 0.05. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Qué significa la hipótesis nula? Es que no existen diferencias entre los valores promedios de dados, o sea, del delivery de acuerdo a los operadores. Mi primera hipótesis, que es o sea, básicamente la hipótesis nula, es que los dos operadores tienen el mismo tiempo, tienen exactamente el mismo tiempo promedio de delivery. ¿Qué es lo que hace? Esa es mi hipótesis nula. No puedo rechazarla. ¿Por qué? Porque básicamente no tengo, o sea, no, el valor es muy alto y esto tiene que básicamente estar relacionado con la probabilidad de cometer un error de tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Como este es muy alto, no puedo rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es que no existen diferencias entre los valores promedios de delivery de los dos operadores. En pocas palabras, al no poder rechazar esta hipótesis nula, significa que ambos operadores en este caso trabajan igual.
Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso con lo que acabamos de ver básicamente en nuestra evaluación, o sea, en nuestra regresión? Simplemente recuerden que esto era el tiempo promedio realizado por Laura, y aquí yo le puse el signo menos, básicamente el signo más acá, me equivoqué en la explicación, pero da lo mismo. Aquí lo que significa es que Melissa lo hace en 0.25 adicional, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos acá? Que ese valor, básicamente, disculpe, que este valor, el operador Melissa, es una prueba hipótesis, otra prueba hipótesis, que es una prueba de students, que ¿qué es lo que valora en realidad? Lo que valora es si este número es realmente distinto de 0 o no. En particular, la hipótesis nula aquí es que no existe relación entre el operador y la variable tiempo de delivery. ¿Y qué es este es justamente la relación que existe entre las dos variables, entre el operador y el tiempo de delivery? Este es el coeficiente, beta 1. Pero ¿qué es lo que me dice el coeficiente beta 1? Que el valor es, la hipótesis nula es que ese coeficiente es 0. Por lo tanto, no puedo rechazar aquí la hipótesis nula tampoco. Y por lo tanto significa que ese valor es 0. Cuando yo veo este modelo realmente es falso, porque este número es prácticamente 0. Y por lo tanto, si es 0, significa que este es el valor promedio para las dos. Eso me lo da también el ANOVA. El ANOVA me dice que básicamente no hay diferencia a los operadores. Hay una relación, básicamente son dos pruebas, que la prueba de Fisher y la otra la test student, pero que están probando básicamente lo mismo, en particular cuando son variables categóricas. La test student un poquito más, digamos, más potente porque sirve para variables numéricas, como que vamos a ver también. Pero en este caso, la prueba de Fisher nos está indicando de que no hay o sea, no hay relación con el operador. Eso es el primer análisis que uno va a ver. Entonces, repito, lo que uno debe tener en cuenta cuando ve la tabla es, primero, el valor numérico, que es positivo, pero también tiene que fijarse que ese valor es 0. Según esto, no es estadísticamente, digamos, significativo. Para que fuese significativo, tiene que ser un valor muy pequeño acá o menor que 0.05 para que funcione. ¿Ok? Estamos al nivel de 95% de confianza. Un poquito más hablando y profundizando sobre el tema del R-square. El R-square básicamente es la relación que existe entre la varianza explicada y la varianza total. Voy ahora regresar a esto en un minutito, bien explicado con fórmula, pero mirando aquí nuevamente, yo me debo fijar en el R-square como la varianza la tasa de explicación de mi modelo. Vemos que el modelo prácticamente no explica absolutamente nada. Mientras más cerca de 1 esté el R-square, mucho mejor. En particular, es decir, significa que el modelo explica bastante. En este caso, el modelo no explica nada y eso se condice con el hecho de que el operador no influye en los tiempos digamos, de delivery. Bien, ¿qué es el R-square ajustado? Es cuando tengo, en este caso no me voy a fijar mucho porque tengo una única variable que se llama operator. ¿Cuándo va a funcionar bien? ¿Cuándo no me va a interesar el modelo ajustado? Cuando tengo muchísimas variables, o no muchísimas, sino cuando estemos al caso de una regresión multilineal. Ahí va a haber diferencia y dónde me voy a fijar. ¿Por qué es interesante el R ajustado? Porque justamente considera un caso, o sea, un caso medio, o sea, los casos medios patológicos que están dentro de la regresión. ¿En qué sentido? De que si yo voy agregando variables al mi modelo, el R-square por defecto empieza a mejorar, a aumentar. Imagínense que tenga 100 variables en mi modelo y esas 100 variables en principio sean variables tontas, es decir, variables que no tienen nada que ver con mi modelo. Sin embargo, el R-square aumenta ficticiamente. Para evitar eso, se ajusta el R-square para considerar el número de variables que estamos colocando. Aquí, si ustedes se fijan, creo que lo pusimos arriba. El R-square ajustado, este es el R-square ajustado, considera el número de variables que es P, básicamente, y ajusta mi modelo de acuerdo al número de variables. Entonces ese es el R ajustado, a diferencia del R que no, este es el R normal, digamos, el R que trabaja con los errores. El SS square se llama sum of square residual, este es la total sum of square. Ahora voy a reforzar esta idea con mejores fórmulas. Pero básicamente en este caso tengo P igual a 1 porque es una única variable, y cuando P es igual a 1 no tengo mucha diferencia entre el uno y el otro. Básicamente se fijan que es más o menos parecido, el R ajustado no se diferencia mucho del R en particular. ¿Ok? Entonces, repito, ¿para qué se usa el R ajustado? Me voy a fijar cuando tengo muchas variables. En este caso tengo una única variable. ¿Ok? Eso es. No sé si respondo por el momento, voy a regresar a esto, repito, pero
pero no sé si respondo a la pregunta. ¿Ya se entiende bien lo que es el R ajustado y el R a cuadrado ajustado y el no? ¿O no todavía? ¿O hay alguna duda adicional? Ok. Parece que quedó claro. Bien, entonces chicos, una cosa antes de seguir adelante, voy a cambiar hasta un segundo, hasta la pizarra que teníamos acá. Voy a regresión y refresco brevemente lo que hemos hecho antes de seguir analizando la regresión. Recuerden que nuestro modelo para una variable es esta que está acá. Digamos, este es el modelo que yo quiero calcular. Y tengo varios métodos para encontrar ese beta en particular y ese alfa que en realidad nosotros le estamos llamando beta 0, ¿no? Bien, una de las fórmulas es usando simplemente mínimos cuadrados y resolviendo el sistema de mínimos cuadrados encontramos que beta se puede calcular de esta manera y que el alfa se puede calcular de esta manera en principio. Haciendo un recordatorio de de uno de los modelos que habíamos trabajado, donde está, aquí está el modelo, recuerden que el modelo inicial, supongamos que este valor es el valor real, es decir, ese es el valor que le podríamos llamar el II. El valor estimado es el valor que está acá, que es el valor estimado. ¿Qué es el valor estimado? Simplemente es el valor de tomar el beta 0 más el beta 1 multiplicado por x1. Ese es el valor estimado, el valor que nos arroja nuestro modelo. Bien, la varianza total es la diferencia que existe entre el de los cuadrados, me refiero. La varianza total, o más que nada lo que le llamamos el total sum of square, es simplemente la suma desde 1 hasta n de las diferencias que hay entre el valor observado y el valor promedio aquí abajo. Es decir, este es el valor promedio. Es decir, este valor es la varianza total al cuadrado. Esta varianza no explicada es lo que le llamamos el error, que básicamente es el sum of square of residual, el sum square residual, que básicamente son la suma de lo que valor real menos el valor estimado. Es simplemente lo que me equivoqué. Este es el valor estimado. Si efectivamente este punto estuviese pasando por acá, ese valor estimado sería 0, básicamente. Y sería 1 hasta 0, hasta n. Y finalmente tenemos la varianza explicada. La varianza explicada es la diferencia que hay entre este valor y este valor. Y esa varianza se llama explained sum of the square, que se escribe desde i igual a 1 hasta n, de i estimado menos el i promedio al cuadrado. Bien, lo interesante es que esta regresión se cumple esta suma, aquí yo lo escribí acá, la varianza total, esto es lo que se llama entonces el total SSS, la varianza explicada es ESS y esa sería la varianza no explicada que corresponde a el SSR o de residuo. Y vemos que es la suma, esto básicamente es la suma de estos dos en particular. ¿Qué cosa es el R cuadrado? Es lo que yo logro explicar con mi modelo, lo que logro explicar con mi modelo, es decir, el ESS, dividido por la total, SSS. Básicamente, si yo no cometo error, si esto se hace 0, entonces esto tiene que igualarse a la total. Y por lo tanto, esto va a ser del orden de 1, cuando no cometo ningún error. Una de las maneras también, esto es el RSS, está aquí está al revés, debería colocar SSR acá, esa es la fórmula acá. Y la idea es básicamente tomar, ya que tenemos que TSSS, que es la total, es igual al ESSS más el SSR, yo puedo explicar esto tomando esto como TSS menos SSR, es igual a ESS, y reemplazar esto aquí. ¿Bien? Cuando lo reemplazo acá, obtengo la siguiente fórmula que es 1 menos, lo podemos escribir mejor, 1 menos, arriba sería el SSR dividido todo por el total. Entonces esto también se cumple en general. Es decir, esta es la parte no explicada, los errores. Eso realmente está relacionado con la suma de los errores al cuadrado, desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Estos son los errores en particular. Si no cometo ningún error, si mi modelo es preciso, entonces básicamente mi r cuadrado, mi r explicado va a ser 1. Eso es lo que quiere decir. Entonces, mientras más se elige del 1, más errores estoy cometiendo y más malo es mi modelo. Eso es lo que significa en principio el r cuadrado.
Espero que se entienda entonces lo que es el R cuadrado, ¿sí o no? Pregunta. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Buenísimo, claro. Ok, bien. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un comentario en sus modelos o escriban de qué se trata, ustedes dicen, la varianza explicada por el modelo es de tanto por ciento, básicamente. Eso es lo que uno en principio debería decir. Y eso lo va a dar el R cuadrado. ¿Ok? Vamos a seguir un momentito explicando un poquito más perdón, un segundo, estamos en... Voy a cambiar la presentación a LR. Bien, estamos acá. Bien, vamos entonces, por ejemplo, ¿qué tal si ahora tomo un modelo también con variables categóricas, pero tenemos ahora branch, y branch tiene tres valores, este, oeste y centro. A diferencia de lo que teníamos arriba, que el operador solo tiene dos valores, ahora branch tiene dos valores. ¿Cómo me doy cuenta que tiene tres valores? Bueno, básicamente yo puedo escribir un comando que se llama unique. Acá estamos en el ejemplo 2.1, ustedes lo tienen escrito abajo también. O sea, dentro del mismo el ejemplo 2, que son variables categóricas, yo puedo escribir ahora mis datos, creo que se llama PISA, y quiero saber branch, ¿no? Branch. Y me doy cuenta de que hay tres valores, east, west y centro. Esa es la idea. Vamos a correr un modelo, ¿okay? Y antes de correr el ANOVA, vamos a correr el sumario. Y vamos a fijarnos en el sumario. Fíjense que ahora tengo dos valores, básicamente variables, branch east y branch west. La que falta acá sería branch centro, que fue tomada como referencia en principio. Entonces, al tomarse como referencia al branch east, branch centro, todas estas que están dadas acá están dadas en referencia a ese, digamos, a esa sucursal, que es la sucursal de centro, básicamente. ¿Qué es lo que podemos decir? Primera pregunta en particular para ustedes. ¿Son influyentes o no las branch en el tiempo de delivery? ¿Qué creen ustedes? Solamente mirando el sumario. ¿Las branch hay un efecto de la sucursal en el tiempo de delivery? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Mirando el sumario. Yo digo que no, por el R es 0.11. Eh, Está, Sí, a ver, es importante lo que acaba de decir, muy, muy importante. Te fijaste primero en el R cuadrado. El R cuadrado tiene que interpretarse con mucho cuidado. A diferencia del primero, el primero que vimos, el primer modelo, es horrible, es decir, es casi cero. Pero este no es cero. Este R cuadrado definitivamente no es cero. Estamos hablando del 20%. Lo que quiere decir esto es que aproximadamente el 20% de los tiempos está explicado o sea, la diferencia en los tiempos está explicada por la sucursal. Lo que significa es que el efecto que efectivamente sí hay un efecto de la sucursal, pero que no me basta las sucursales para predecir correctamente o tener un modelo predictivo. Es decir, yo puedo decir, dado que yo estoy en la branch east, ya yo voy a saber cuál es el tiempo promedio que se demora. Es decir, eso es algo que no puedo hacer porque efectivamente hay un 80% que mi modelo no explica, pero este tampoco es despreciable. La única cosa que puedo decir es que mi modelo no sirve para predecir. Ese es uno. Segundo, ¿hay algún efecto de las branch? Sí. ¿Dónde me fijo si hay un efecto? Acá. Acá me dice que los coeficientes efectivamente son distintos de 0 en particular, ¿sí? Son del orden de más chico que 0.05 y por lo tanto estos coeficientes realmente sí existen en general. Es decir, son valores que sí son distintos de 0 desde el punto de vista estadístico. Repito, dos cosas que tengo que fijarme. Primero, número uno, el modelo no me sirve para predecir los tiempos de delivery porque solo me explica un 20% de mis datos, de la varianza de mis datos. Por lo tanto, no me sirve para predecir. Pero sí pero me importa una información importante. Me dice que las branch, o sea, las sucursales, sí tienen un efecto sobre el tiempo. No el suficiente como para predecir correctamente el tiempo, pero sí hay un 20% que está siendo explicado. Ese 20% está dado aquí a partir de los coeficientes. Me está indicando, por ejemplo, que mi modelo es, si ustedes se fijan, el modelo, ¿cuál sería el primer coeficiente? Digamos, aquí el modelo se llama, ¿cuánto? M1, ¿no? Ya, entonces, si yo escribo, por ejemplo, coeficiente del modelo M1 y calculo el primero,
me va a dar el valor 36 punto algo, digamos, ¿no? Si calculo el coeficiente, el segundo coeficiente, lo voy a colocar con un 2 acá, me da este coeficiente, este de acá, y si yo calculo este, me da el tercer coeficiente que es este. Si yo escribo, a ver si tengo por acá para no tener que demorarme, en principio voy a copiar esto para que lo voy a explicar acá. Y voy a escribir acá, esto vamos a llamarle coeficiente, el primer coeficiente se llama beta 0, ¿no? Entonces le escribo beta, perdón un segundito, para no, beta 0. ¿Okay? Ese es mi primer coeficiente. Mi segundo coeficiente es beta 1, porque ahora hay dos coeficientes. Y mi tercer coeficiente sería beta 2. Entonces vamos a cargarlo beta 0, beta 1 y beta 2. Y podemos generar aquí los coeficientes. En particular, voy a borrar esto. Entonces tengo aquí, voy a escribir beta 0, que es mi primer coeficiente. Aquí voy a escribir más beta 1 multiplicado por x. Y tendría que agregar, esto no es importante, básicamente es para tener una idea de cómo nos queda el modelo. Podemos escribir a mano, básicamente, ¿no? Estoy escribiendo aquí, demorándome un poco por gusto, pero es para beta, llamemos otra variable acá. ¿Qué otra variable podría ser? Más beta por 1 por x, más en este caso sería beta 2, multiplicado por la otra variable que le podremos llamar así como x. Beta 2 se refiere aquí, segundo aquí se refiere aquí a branch west. Vamos a escribirlo mejor con esto para entenderlo mejor. Branch west, y vamos a escribir este como, bien, entonces en principio debería darnos esto que está acá. Este es nuestro modelo. ¿Okay? Nuestro modelo en particular. Aparece un poco raro porque tiene un signo más acá, qué sé yo, pero se entiende que ese es nuestro modelo en particular. ¿Qué es lo que dice el modelo en general? Bien, supongamos que branch is sea 0 y que branch west sea 0. Si los dos sean 0, nos queda solamente la referencia, que es el centro. Quiere decir que este número, en principio, nos va a decir que la sucursal del centro tiene un tiempo de libre de 36.31 minutos aproximadamente. ¿Ok? Entonces, si branch is es igual a 1, significa que todo este también es 0 y que el centro también es 0. Por lo tanto, nos va a quedar 36 menos 5. Quiere decir que branch is lo hace aproximadamente 5 minutos menos o tiene un tiempo menor que la branch del centro. Básicamente, si branch west fuese 0, significa que este significativamente es un signo menos, o sea, porque es menos, un minuto menor que la variable branch centro, que es la que se toma como referencia. Sé que es un poco como medio confuso de explicar en principio, por eso quería preguntarle si se entiende cómo interpretar el resultado. Este es nuestro modelo y para ver si efectivamente se entendió, mi pregunta es, ¿branch is lo hace mejor o peor que la branch centro? Esa es mi pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿La sucursal east de este lo hace mejor o lo hace más mal que la sucursal del centro? Esa es mi pregunta. ¿Se entendió? ¿Se entiende eso o no? Pregunta. Lo hace mejor. Es negativo, ¿no? El menos. Exactamente. Lo hace 5 minutos más tiempo, o sea, por lo tanto lo hace mejor, se demora 5 minutos. Y lo interesante es que el modelo que está acá arriba, que te lo dice el sumario, es que ese menos 5, que es el coeficiente, es estadísticamente significativo. Es decir, efectivamente lo hace, a diferencia del operador, que aparentemente arriba, si se fijan en el operador, en el caso del operador, el coeficiente que estaba acá lo hacía 0.25 minutos más que la otra operadora, pero aquí me dice que ese coeficiente realmente no confíes en él, es casi cero. Ahora, cuando vemos este modelo, me está diciendo que ese coeficiente sí es significativo, es decir, son menos 5 minutos significativos con respecto al centro, y esto es menos 1 minuto significativo respecto al centro. Y quiere decir que en particular, tanto la sucursal este como la sucursal oeste lo hacen mejor que la sucursal centro, que es la que está tomada como referencia. Bien, ¿que no lo puedo usar para predecir? No, el modelo no me sirve para predecir. Básicamente, ¿por qué? Porque es muy malo en general. Ahora, ¿qué es lo que hace ANOVA en este caso? ¿Qué es lo que permite hacer? ¿Me ¿Profe? permite ¿Aló? ¿Sí? ¿Te escucho?
Pero el branch west es significativo sola para un nivel de significancia menor a 0.001, no es significativo, ¿cierto? En este caso sí es significativo porque estamos hablando de un 95% de confianza y recuerden que tiene que ser menor que 0.05 y este es menos, tiene dos ceros, digamos, después ya, por lo tanto es mucho más pequeño que 0.05. Sí, Ah, entonces, ya. por lo tanto, sí es significativo. ¿Cuándo se complica? Cuando es mayor que 0.05, como el caso de arriba que daba 0.48, digamos, el valor acá 0.48. Ese es más grande que 0.05. Entonces, por lo tanto, ese p-value, que básicamente, ¿qué cosa es el p-value? El p-value es la tolerancia que tengo para cometer errores de tipo 1, como les decía. Es decir, cuánto yo puedo permitirme cometer el error, es decir, de rechazar la hipótesis nula en este caso. Es decir, ¿cuál es la hipótesis nula? Que no existe diferencia entre ninguno de los valores promedios de tiempo, de tiempo promedio, básicamente de tiempo promedio de delivery en dependencia de la sucursal. Entonces, este me está indicando básicamente que sí existe una relación entre el branch west en particular y el tiempo de delivery. Lo hace de manera individual para cada uno de ellos. Mi hipótesis nula es que este número es cero. Si este número es cero, significa que no hay relación entre branch west y el tiempo de delivery. Pero como no es cero, porque eso es lo que me dice este, entonces sí existe relación entre esta west y el delivery. Y también existe relación entre branch east y el delivery. Una pregunta general que me puedo hacer es si efectivamente los tres son distintos en particular. Si cada uno de ellos, o sea, si considerar la pregunta, fíjense que es como sutil. El tema de la regresión me permite determinar si cada uno de las branch tiene un efecto sobre el tiempo delivery, comparado tomando como referencia la branch del centro. Pero ¿qué es lo que hace ANOVA? ANOVA me permite responder una pregunta mucho más general. ¿Hay un efecto branch dentro del tiempo de delivery? ¿Cómo lo logro hacer? Corro un modelo ANOVA. Este es el modelo ANOVA. Es decir, hay una pequeña diferencia. Entonces, ¿qué es lo que toma el ANOVA? Toma todas las branches, básicamente, y como hay tres branches, me dice que el grado de libertad es 2. Recuerden que es el grado de libertad menos 1. Es decir, el número de, digamos, en este caso de variables, menos 1. ¿Qué es lo que me dice? Que el número este es muy pequeñito. Significa que efectivamente sí hay hay un efecto del branch sobre el tiempo promedio. Quiere decir que los tiempos promedio de los tres son distintos. A diferencia de lo que dice este, que me dice, no, o sea, básicamente son complementarios. Este me dice que cada uno es distinto respecto a la variable que toma como referencia, que es centro, y el ANOVA me dice que sí, que hay un efecto de todos las branches sobre el tiempo de delivery. Esa es la diferencia en particular. ¿Se entiende la pequeña diferencia? Es muy sutil. Simplemente si yo quiero probar si hay alguna variable que tenga categórica, que tenga distintas digamos, digamos, valores y quiero saber si ese tiene algún efecto, sí o no. Y eso es lo que eso me lo permite hacer. Además, me permite jugar un poquito más, o sea, jugar con más variables en particular. La ANOVA me permite jugar agregándole más variables al modelo, digamos. Es decir, me permite jugar con muchas cosas en particular. Bien, ¿se entiende o no se entiende cómo funciona? La pequeña diferencia realmente es muy sutil entre lo que es ANOVA o el análisis de varianza y lo que es la regresión lineal para variables categóricas. Bien, ok. Me salto ahora para el otro modelo que es una variable numérica. Ahora yo quisiera hacer un modelo de regresión que es el que yo creo que deben haber hecho ustedes en el curso de estadística o del curso de inferencia estadística, uno de los dos, donde hacen un modelo de regresión pero con una variable numérica. En este caso la variable bill, que es la cuenta, digamos. La pregunta es si la cuenta me puede hacer predicciones más o menos correctas del tiempo de libre. Es decir, si cuanto yo pague, o sea, cuánto dinero yo pague me puede predecir o no digamos, el tiempo de libre. Vamos a correr el modelo entonces y hacemos un sumario. Y ustedes me dicen, de acuerdo a esto, ¿qué interpretan, digamos? ¿La variable bill tiene alguna influencia? ¿Es una variable que debo considerar, que me sirve para predecir?
etcétera, etcétera. Algo así como un par de frases, alguien se puede atrever, aunque se equivoque, no importa. ¿Cómo considero este modelo, el modelo número 2? ¿Alguna cosa? Por ejemplo, que el bill primera pregunta. Ok, hagamos dos preguntas. ¿La variable bill es una variable que se relaciona o no con el tiempo de delivery? Sí, porque es casi cero el PR. Exactamente. Entonces, la primera cosa que hay que fijarse, efectivamente, que el p-value es casi cero. Otra de las cosas que voy a fijarme es, bill contribuye en un sentido positivo o negativo. Me fijo en el signo del coeficiente. Lo que quiere decir esto es que a mayor bill, mayor tiempo de, digamos, de delivery. Puede ser, no sé si efectivamente es así, porque en realidad es difícil pensar que por pagar más yo voy a tener más tiempo, voy a demorarme más, pero probablemente si pago más porque estoy pidiendo más pizza, y si pido más pizza probablemente se demoran un poco más, no sé. No sé el efecto, eso no lo recoge mi modelo. Mi modelo me está indicando que de acuerdo a mis datos, a mayor bill tengo mayor tiempo de delivery, se demora un poquito más y se demora un poco más, básicamente. La diferencia es que yo no puedo ahora interpretar el intercepto, no lo puedo interpretar como, a ver si lo puedo escribir acá, como lo había hecho con las variables categóricas. Este es mi modelo. Ya que bill es una variable continua, nunca es una variable que es cero. Si ustedes se fijan, ¿por qué bill no puede ser cero? ¿Qué creen ustedes? Por sentido común, ¿por qué bill no puede ser cero? ¿Qué creen ustedes? A ver si... ¿Por qué bill no puede ser cero y por qué no puedo interpretar entonces? Supongamos que bill sea cero por alguna casualidad. Entonces yo podría interpretar este número como el tiempo promedio cuando el bill sea cero. Por eso esa es una interpretación falsa. ¿Por qué falsa? ¿Qué creen ustedes? Porque no se está comprando nada, ¿o no? No, Exactamente, eso es sentido común, es justamente el sentido común que dice que no puedo interpretar ese 23 punto algo como el tiempo cuando el bill es cero. Simplemente aquí no tengo una interpretación adecuada, simplemente es un ajuste de la curva, o en este caso de la recta, es la intersección, pero que no puedo interpretar como algún tiempo, no como había hecho anteriormente con las variables cualitativas. Es decir, en pocas palabras, cuando tengo una variable continua, no puedo pensar en el coeficiente libre, o sea, este libre coeficiente como algún tiempo promedio. Simplemente es un ajuste. Es lo que estamos más o menos diciendo, ¿no? ¿Ok? Lo que sí puede decir que si cuando la pila es igual a un euro, vale un euro, entonces 23 más esto es lo que vale, eso es lo que es el tiempo de libre. Pero efectivamente bill no puede ser cero, porque si no, no estarías comprando nada y esto no tendría sentido. O sea, no tiene ningún sentido, nadie se demora llevando una pizza si no te han pagado absolutamente nada. Entonces, ese es el bill tiene ese problema. Ahora, ¿qué sí me puedo fijar en varias cosas? Primero, el R cuadrado. El R cuadrado es de 20%. Quiere decir que la variable bill explica un 20% del problema. Es decir, quiere decir que es una variable que tiene alguna influencia, pero tampoco me sirve para predecir. Es decir, si yo conozco el precio, yo no puedo predecir exactamente cuál es el tiempo de delivery. Eso es lo que puedo indicar. Además, yo sé que efectivamente, como bien me indicaron, ese valor es significativo. Es decir, es un valor pequeño el p-value, por lo tanto, ese valor sí efectivamente es cierto. Y eso me está indicando de que hay una... Disculpen, eso me indica generalmente que sí hay una relación entre un caso y el otro. Es decir, el R ajustado, repito, se parece mucho a este cuando tengo una única variable, en este caso es fill. Vamos a ver algunas diferencias cuando empecemos ahora a analizar el caso multilineal. ¿Ya? Ok, hasta ahí entendimos el modelo. Una de las cosas que me gustaría ver es, por ejemplo, un segundito, perdón, voy acá, el modelo. Observen que este es lo que predice, la línea esta que está acá es la predicción del modelo, es decir, lo usamos acá, en este caso lo que usamos es predict en general, vamos a predecir los valores de tiempo de delivery usando el modelo 2 aplicado sobre los datos PISA. Y lo que está acá es simplemente el gráfico, es decir, son las instrucciones para dibujar este gráfico. Vemos que esta línea pasa por algunas líneas, algunos puntos negros, pero hay muchos puntos otros que están fuera, que básicamente es el 80% que no logro explicar.
Es decir, esta línea sería como un 20% que logro explicar aproximadamente, pero los otros no lo logro explicar. Entonces, básicamente no es un buen modelo para predecir, pero sí efectivamente algo me dice en general. ¿Cuándo no me diría nada? Absolutamente nada. Cuando esta línea que yo trace es casi horizontal. Si es casi horizontal, significa que no hay pendiente, y si no hay pendiente, no hay relación entre un coeficiente entre el bill y el tiempo. Por lo menos hay una inclinación, y esa inclinación de la recta me está indicando que sí existe alguna relación, pero no me sirve para predecir. Hay muchos puntos que están fuera de la línea. No es un buen modelo para predecir. ¿Ok? Esa sería mi conclusión. Agreguemos ahora dos variables más, o mezclemos las variables, el bill y el branch. Dos variables que me están ajustando, que me estaban dando, digamos, algún aporte. Vamos a hacer un modelo que sería el ejemplo número 4. No sé, en el caso de ustedes, me dicen si lo pueden copiar o no en RStudio, con dos variables. En este caso, vamos a hacer el cálculo, básicamente. Y aquí ya estamos entrando en modelo multilineal. ¿Por qué multilineal? Porque ya estamos introduciendo una variable y otra variable. En particular, puedo mezclar variables cualitativas, es decir, disculpen, variables que son categóricas con variables continuas, en este caso. Entonces voy a generar ahora un modelo. Bueno, PISA 3 yo le llamo porque seleccioné PISA, bill y branch, es decir, para no tener que usar todo, si me quedo con PISA igual va a funcionar, digamos, ¿no? De hecho, aquí está calculado para PISA, ¿no? Para toda la data, digamos. Bien, ok. ¿Para qué servía el Model Matrix? Al tiro. Vamos a ver el tiro. Model Matrix, esto es, acabo de verlo. Realmente, repito, puse del 1 al 10, pero son 1266. Bien, Model Matrix no me sirve en particular, no lo necesito solamente en este momento, lo necesito porque yo quiero ver cómo R internamente está manejando los datos. Para eso me sirve. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hace internamente R? Primero, el intersecto siempre le pone 1. Bill, estos son los valores de Bill. Pero además, repito, son las variables que R tomó como para poder generar el modelo. Entonces, Bill la dejó tal cual porque es una variable continua, pero las variables que son categóricas automáticamente las convierte en variables dummy. Es decir, variables que tienen que ser numéricas, las convierte en ceros y uno. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué cosa es la Model Matrix o la matriz de diseño? Es como R, en principio, introduce los datos. Si yo hubiese agregado más variables, aparece una nueva columna acá. Si fuese continua, se repiten los valores, pero si es una variable de tipo categórica, por ejemplo, lo voy a poner por el momento, ¿qué pasa si yo pongo operator? Otra variable más, y corro modelo, básicamente. Operator puse, ¿hice algo malo o no? Interceptor, bill operator. Ah, ya, model matrix. Ah, me faltó acá, perdón. Voy a quitar este de aquí arriba y lo voy a colocar en el model matrix, que no lo había colocado. Operator. Ah, no va a hacer nada porque lo hice mal. Perdón. No es operator. Es operator. Operator. ¿Va? ¿Qué pasó? Ah, perdón. Eso es. Bien, ¿qué PISA 3? PISA 3 había seleccionado solamente PISA, Bill y Branch, y yo quise calcular el Model Matrix solamente para PISA 3. Ahora lo estoy calculando para todo PISA. Entonces, fíjense que agregamos una variable, pero esto es lo que reinterpretó cuando yo le agregué una variable. Habitualmente eso lo teníamos que hacer siempre cada vez que uno hacía un modelo, tenía que introducir ceros y uno a mano, es decir, tenía que definir esta variable. Afortunadamente, el comando LM permite automáticamente generar esa variable dummy. Entonces, ¿qué es lo que hace R? Estos son los valores que va a interpretar o que va a utilizar, en vez de utilizar las variables que yo les doy, toma las variables continuas, las deja tal cual está acá, pero las variables categóricas las va separando en dummy. ¿Se entendió lo que es el Model Matrix? De hecho, voy a hablar en un momentito ahora sobre eso, pero un poco más ya matemáticamente, pero en principio, este es un diseño, la matriz de diseño o la matriz modelo es que no ocupamos mucho nosotros en particular. Esto en particular no lo necesito, solamente corro modelo
pero esto es lo que R está interpretando cuando yo le pase el modelo. Ok, veamos el sumario del modelo número 3. Y nuevamente aquí tenemos una variable que es la variable bill, la variable branch que tiene influencia con respecto a la variable centro, que ya sabíamos, me refiero al sucursal centro, y el west con respecto al sucursal centro. Y ahora aumentó un poco básicamente la predicción a 23 o a 24%, aumentó un poquito en principio y uno podría preguntarse, bueno, si solamente el branch lo hacía al 20% y el bill lo hacía al 20%, ¿por qué cuando juntamos las dos no sería el 40%? ¿Por qué no sumamos los R cuadrados, valores explicados? La respuesta es simplemente porque las variables están de alguna manera correlacionadas o se influencian básicamente. Porque puede ser que los bill, no lo sé, pero el bill de una sucursal en particular es mayor que que otra sucursal y por lo tanto ya está el efecto o en parte el efecto bill dentro de la sucursal y por lo tanto ya esos efectos no se suman, sino que están de alguna manera solapados unos con respecto al otro. Quiere decir que cuando introducimos varias variables, no necesariamente la suma de los R cuadrados por separado es lo que, o sea, no vamos a tener la suma de los R cuadrados por separado. ¿Ok? Y ese es un tema. Ahora, fíjese que el R ajustado no se diferencia tanto del R square. Eso significa que las variables que estamos ocupando son variables razonablemente buenas. Es decir, no son espurias, no son variables tontas en el sentido de que yo puedo decir puedo introducir, no sé, qué variable, no puede ser el número de chinos que hay en China. Esa sería mi variable. Esa variable no efectivamente es una variable tonta, pero cuando yo la incluyo en mi modelo, tiende a aumentar el R cuadrado, pero el R ajustado me va a indicar que esa variable no incrementó el R square, básicamente. Ok, entonces, mirando esto, me doy cuenta de que cuando trabajo con bill, la branch is tiene un efecto, sí, pero el branch west ya deja de tener efecto, como que de alguna forma bill absorbió el efecto que tenía el branch west, dejando esta variable sin ninguna importancia. ¿Se entiende lo que se ve acá? Básicamente es la variable bill ya absorbió parte del efecto que podía producir branch west y por lo tanto esa variable, esa branch no es tan importante en general. Y además el branch is está dado ese valor menos 3 minutos con respecto a la variable, digamos, branch centro, que es la única que no está presente en el valor. ¿Okay? Se puede hacer una gráfica, aquí tratamos de hacer una gráfica de lo que pasa, a ver si se entiende un poquito mejor. Aquí se ve un poquito medio raro, pero vamos a explicarlo, tratar de explicarlo. Pero se ve que aquí yo dibujé por colores, están las tres ramas, centro, east y west. Básicamente las tres ramas acá. Fíjense que cuando yo trabajo con bill y time, estas dos rectas que corresponden a centro y west casi no se diferencian entre ellas. Son digamos, está pegadas de alguna forma. Eso se ve en donde se ve acá, en que el coeficiente de branch west no hace ningún aporte respecto al branch centro que ya teníamos. Por lo tanto, estas dos son muy parecidas. Sin embargo, menos 3 minutos hacia abajo, es como si las rectas se desplazaran menos 3 hacia abajo aproximadamente, está la branch que está en el este. Quiere decir que esa sí tiene alguna diferencia. Puedo destapar esto, que significa facet, es que en vez de tener esto voy a tener tres pedazos, perdón, para que funcione de ponerlo más acá. A dividirlo en 3. O sea, aquí se ve un poquito mejor dividido en 3 pedazos. Es decir, estos son los datos de cada una de las branches. Eso fue agregándole facet graph. Y vemos que, por ejemplo, la verde está muy por debajo, no muy, pero está por debajo los valores de tiempo respecto al tiempo del centro y el tiempo del west, que más o menos tienen la misma altura para un mismo bill en particular. Es decir, para un mismo bill, este tiene menos tiempo para un mismo bill que para los otros dos que están arriba. Por lo tanto, este tiene un efecto, efectivamente, la branch del este sí tiene un efecto. ¿Okay? ¿Se entiende la gráfica? ¿Se entiende y cómo uno va interpretando esto? En principio es... perdón, acá facet graph. Que no lo había hecho bien, ahora por eso voy a borrar acá y voy a dejar facet graph aquí nuevamente.
para que funcione. Ya, me estaba dando una cosa, nada que ver. Ya, ok, listo. Eso es. Ahora, evidentemente, cuando tengo una sola variable numérica, yo lo puedo plotear, pero cuando tengo varias variables numéricas, no puedo realmente explicar el tema, digamos, ¿no? Realmente no podría explicarlo porque, en principio, o sea, no puedo graficarlo porque tengo una única variable, pero si tengo una variable numérica más otras categóricas, entonces en principio podría separarla como en este caso, digamos. También podría haber hecho el gráfico para operadores en particular. ¿Ok? Ahí se entiende o no se entiende el tema. Ya estamos haciendo una regresión multilineal en general. ¿Ok? A ver si... ¿qué es esta gráfica? No me acuerdo. Ah, ya. Vamos simplemente un poquito más, ponerlo más gruesa para que se viera un poco más la diferencia. Y acá nuevamente más gruesa. Ya, ok. Bien, ahora una de las cosas que a mí me gustaría hacer es determinar otra de las cosas que necesito con los modelos, es determinar la importancia de las variables. Es decir, qué variables son importantes y no en mi modelo. O sea, repito, mi modelo me sirve para varias cosas. Número uno, para saber si las variables tienen alguna implicancia dentro de lo que yo quiero predecir. Lo segundo es que mi modelo me puede servir para predecir. En este caso, ninguno de los modelos que tenemos me sirven para predecir porque el R cuadrado es muy bajo, pero sí me habla de que las variables influyen. Otra de las cosas que quisiera hacer es si las variables son, o determinar qué variables de las que estoy usando son importantes, en principio. Tener algún indicador de importancia de las variables. Ese es lo que vamos a hacer ahora en el ejemplo, que es la determinación de las variables importantes. Si uno va, por ejemplo, no sé si está acá, lo tienen ustedes, en alguna parte, sería el ejemplo 5, que dice determinación de las variables importantes. Eso es lo que, por favor, cópienlo, que es lo que tenemos ahí, y péguenlo para explicarlo rápidamente. Bien, estoy tratando de pasar lo más rápido que pueda, pero genial. Primero, para que funcione necesitan un paquete que se llama Caret, y sería bueno que ya lo incluyeras ya dentro, no sé si ya si ya lo han copiado, o sea, disculpen, descargado, ahí me dicen, por favor. ¿Lo tienen? Cuando escriben library Caret, ¿les funciona o no? Okay. Yo, profe, por lo menos no lo tengo descargado. Tienen que install Caret, y es bueno que lo instalen porque ese nos va a servir para hacer algunos... en Caret están contenidos todos los paquetes de Machine Learning, o sea, de métodos para análisis de datos más sofisticados, digamos, los mejores, pero no están las redes neuronales, pero sí hay muchos, digamos, comandos importantes. Caret es una muy buena herramienta en particular, ¿no? En Python hay una herramienta similar que se llama Scikit-learn, pero en este caso Caret es el que tiene todos los paquetes, básicamente todos los comandos, muchos de los comandos que vamos a utilizar nosotros para hacer análisis de datos. Entonces, por favor, instálenlo. No sé si se demora, no estoy muy seguro, creo que no mucho. Y la idea de Caret es la siguiente. Yo quiero ahora distinguir entre las variables que he usado, es decir, voy a seleccionar, por ejemplo, de mis datos PISA, en lo que van cargando, yo les explico qué es lo que quiero hacer con esto. Entre mis datos se llaman PISA, y de esos datos yo quiero, por ejemplo, separar el tiempo delivery, el branch, el bill y el operator. Son mis variables, las que he estado ocupando, las que he estado trabajando. Mi pregunta, de esas variables que están ahí, ¿cuáles son las variables que, por ejemplo, entre branch, bill y operator, cuáles son las variables más importantes? De todas las que yo he tomado, branch es más importante que bill, operator es más importante que bill, etc. Sé que algunas tienen influencia, de partida operator sé que no tiene influencia, por lo tanto no debe ser la variable importante, pero la incluyo también, para darle un indicador de variables, de cuáles son las variables importantes. Eso es lo que necesito. Bien, para hacer eso, entonces lo que voy a hacer es separar en un conjunto PISA 1 las variables que a mí me interesa comprobar, que en este caso son el tiempo delivery, el branch, el bill y el operator. Puedo ir agregándole más variables si quiero, o tomar todas las variables de partida del conjunto completo.
en general. ¿Ok? Pero lo voy a guardar una parte por el momento acá. Me dicen si ya tienen la Caret disponible. ¿Cómo lo sé? Corriendo library Caret. Si funciona, estupendo, ya tienen cargado el valor. Bien, ok, repito, mi objeto acá es determinar cuál de esas variables es más importante que la otra. De alguna manera, escalar las variables o ordenarlas por orden de importancia. Eso es lo que quiero hacer. Que es otra de las cosas que me interesa hacer con los modelos. No solamente me interesa predecir o me interesa decir qué variable influye, sino me interesa saber qué variable influye más o menos dentro de mi modelo. Y eso sería muy importante realmente para saber, para poder construir un buen modelo. Bien, entonces hago esto y utilizo este comando que está acá que se llama, que lo vamos a ocupar en algunas ocasiones, que es un comando que me permite, bueno, más que nada es dar las variables de control que voy a ocupar. Y repito, ¿qué es lo que hace esto? Bien, vamos a utilizar un método que se llama Repeated Cross Validation. CV significa Cross Validation. ¿Qué es lo que hace Cross Validation en general? Vamos a tomar nuestra data, el conjunto completo de data, que son 1266 observaciones, y la vamos a dividir en 10. Eso es lo que significa el número 10. Con esa data, me voy a reservar de las 10 partes, una parte, y voy a dejar 9. Con esas 9 construyo el modelo. Y el modelo, después hago una predicción con el modelo. Y comparo mi predicción con la data que yo dejé separada. Es decir, para los valores de esta variable que yo dejé separada, de este conjunto o subconjunto que yo dejé separado, comparo los valores del tiempo de delivery de este conjunto que dejé separado con la predicción hecha por mi modelo. Y veo si funcionan o no funcionan. Es decir, si son compatibles de alguna manera, es decir, cuán buenos son, con cuán bueno yo puedo reproducir el valor que dejé separado. ¿Se entiende un poco lo que estamos diciendo? No. Es decir, para yo determinar, repito, qué variable más es importante o no, lo que voy a hacer es tomar el conjunto en 10 pedazos, dejar separado un subconjunto, armar un modelo con 9 partes y predecir la décima parte que dejé. Ver si efectivamente esa predicción es correcta y veo qué variable me ha producido la mejor de las predicciones, digamos. ¿Cuál de esas variables predigo o no? ¿Cómo hago eso? Midiendo los coeficientes para cada uno de estos modelos. Ahora, eso lo dividí, repito, en 10 partes, pero una vez que yo tome las 10 partes, repito, uno me quedé reservado, pero eso lo hago 3 veces después. Es decir, de las 10 partes me quedo con una, hago la predicción. Tomo esa parte que reservé, la volví a meter, lo barajé, le di vuelta y volví a hacer, lo volví a hacer. Y vuelvo a hacer la predicción. Después, eso lo repito 3 veces. Es decir, en principio estoy calculando 30 modelos distintos y comparando los coeficientes que me salen, esos coeficientes saber cuáles son los significativos desde el punto de vista estadístico, es decir, cuán el p-value es más pequeñito, y con esos 30 modelos que estoy corriendo me permito entonces saber qué variable es más importante o no viendo los coeficientes. ¿Se entiende por lo menos intuitivamente qué es lo que está haciendo o qué es lo que va a hacer ahora el entrenamiento? Eso es lo que se llama entrenamiento del modelo. ¿Alguna? Sí, profe. Bien, buenísimo. Repito, eso lo hace 30 veces. La gran gracia de esto es que no tengo que hacerlo yo a mano, digamos. Entonces, por eso lo voy a correr. De más está decir que si tengo un conjunto de 1 millón de observaciones y tengo que hacer cross-validation y le pido que me haga, repítelo 80 veces, entonces, evidentemente, se va a demorar un poco en correr en el computador. En este caso, no mucho. Realmente no es importante. Y ahora, ¿qué es lo que hace la importancia del modelo? Voy a calcular la importancia y aquí imprimo la importancia. De acuerdo con esto, me da un indicador. Fíjese que el indicador es que Bill tiene un indicador de 13, el branch tiene un indicador de 7, branch West 1, y el que no tiene ningún tipo de influencias, o el que menos influencia es el operador, de acuerdo con esto. Puedo plotearlo para verlo un poquito mejor, y estos son los valores de las variables por orden de importancia. Entonces, repito, tengo un modelo que me permite de alguna forma indicar qué variables están influyendo y además qué variables son más importantes por orden, digamos. Entonces, este es algo que me puedo trabajar de una manera razonable, digamos, puedo hacerlo bien. Es decir, tengo más aporte del modelo. Tengo el R cuadrado,
tengo qué coeficiente es distinto de 0. Adicionalmente tengo la interpretación que le puedo dar al modelo completo, saber si el modelo es bueno para predecir o no predecir. Adicionalmente, puedo ahora identificar mis variables y ordenarlas por orden de importancia para poder predecir. Entonces, en principio, ¿qué es lo que puedo decirle al dueño de este negocio? Le puedo decir que sí, que efectivamente tiene variables en sus datos que pueden predecir, que el valor de la cuenta incrementa el valor del tiempo y que el valor de la cuenta es la mejor variable que hemos estado ocupando, aunque no nos sirva para predecir todo. Sí es importante saber que a mayor valor del bill, mayor va a ser el tiempo. Y además nos dice que el branch is tiene una influencia, y además una influencia de que trabaja mejor que el resto de las branches. Por lo tanto, la puedo tomar de alguna forma como, esta es mi branch modelo, mi sucursal modelo hasta ahora en general. Y además puedo decir que la operador Melissa y el operador Laura por orden también no tienen diferencias en particular o no aportan mucho al modelo. Todas estas cosas puedo hacerlas a partir de un modelamiento de la data usando una simple regresión en general. Bien, para no perder el tiempo rápidamente, me gustaría que fueran, yo lo tengo como el ejemplo 5, pero ustedes lo tienen como el ejemplo 8, creo. Entonces, por favor, pueden capturarle el ejemplo 8 bien. Ejemplo 8, lo tienen ustedes acá, o ejercicio número 8, o ejemplo 8, no sé si ejercicio era, bueno, el ejemplo 8, no ejercicio. Regresión con datos transformados. Bien. Vamos a hacer esto rápidamente para hacer una extensión de la regresión hasta el momento. ¿Okay? Vamos a, yo ya lo copié, ustedes por favor cópienlo para poderlo trabajar. Ok, mientras van copiando, estos son datos que son ficticios. Yo le llamo datos, o no yo, sino en general se le llama datos sintéticos, en general. Quiero probar algunos aspectos de la regresión. Para poder indicar, repito, cuando uno calcula el sumario, uno tiene que ver los coeficientes, el signo de los coeficientes. Saber si el coeficiente es distinto de 0 o no. Tiene que haber el R cuadrado y si hay muchas variables, saber si hay un R ajustado. Eso es lo que hasta ahora tenemos en particular. Puedo también identificar la importancia de las variables, pero ahora vamos a enfocarnos en otro aspecto fundamental que tiene el R-square para saber si nuestro modelo es bueno o no, en principio. Vamos a hacer eso usando un modelo, simplemente con datos que no son ciertos, el dato inventado. Vamos a tomar la X como si fuese, el R significa random y el unif significa uniforme. Voy a tomar 200 valores aleatoriamente entre menos 5 y 5. Eso es lo que significa este valor. Me inventé una función, no me inventé, sino existe la función R que me permite tomar un número aleatorio entre menos 5 y 5 y tomar 200 de esos números y guardarlo en X. Eso es lo que significa la primera cosa. ¿Ok? Bien, ahora voy a generar una nueva variable que va a ser elevar al cubo el valor de X y agregarle 200 valores en particular, es decir, uno para cada valor de un efecto aleatorio. Básicamente le agregué un efecto aleatorio digamos, con error, con media 0 y con desviación estándar 4, básicamente. Eso es lo que significa este valor. R significa random y norma es una normal. Voy a generar números a partir de una distribución, 200 números a partir de una distribución normal y eso va a ser la I. ¿Ok? Y con eso voy a construir un data frames. Y si, por ejemplo, uno escribe acá head de DF para saber qué es lo que está guardado en DF, lo que va a tener son un conjunto de valores, que aquí están los valores X generados aleatoriamente entre menos 5 y 5, y aquí está el valor al cubo, pero agregándole un error. Si yo quiero graficar esto, sería algo como eso que está ahí. Que no es más que una X al cubo, pero con aleatoriedad, es decir, con valores, con ciertos errores. En particular, eso es lo que significa esa función que está ahí. Supongamos que yo no sé la forma en que se generaron esos números. Yo solamente tengo el conjunto de datos, data frames, que está ahí. Ese es mi conjunto. Yo no sé de dónde viene.
Pero lo que sí puedo hacer es graficarlo. Entonces, lo primero que hago es graficarlo y me doy cuenta que esos son los puntos en particular. Pero el profesor insiste en que yo haga una regresión lineal en particular. Entonces, ya vamos a hacer una regresión lineal porque es el único modelo que hemos estudiado. Y por lo tanto vamos a hacer una regresión lineal de esto que evidentemente no se ve como lineal. Se ve como una función cúbica, digamos. Pero vamos a ser porfiados y vamos a tratar de hacer una regresión lineal en particular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar un modelo, LM nuevamente, con Y con X, y genero un modelo y voy a ver el sumario. Fíjense en el sumario en particular. ¿Es bueno o es malo mi modelo? De acuerdo a lo que yo les he explicado hasta el momento. ¿Qué creen ustedes? Mirando el sumario, solamente el sumario. Yo no me doy cuenta de que eso viene de una función cúbica. Solamente veo el modelo y acabo de generar un buen modelo, en principio. ¿Por qué es un buen modelo? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna sugerencia, explicación? ¿En qué tengo que fijarme para saber si el modelo es razonable o no? En el valor P. El valor P del coeficiente X, ¿no? Para la X me refiero. Y Sí, parece ser, ¿es bueno o es malo? es bueno. Eso es por día a la menos 16, ¿o no? Sí, eso es un número cero, básicamente cero. Quiere decir que lo que está indicando el modelo, a ver, yo traté de simplificarlo un poco mis palabras diciendo modelo bueno, modelo malo, pero en realidad no es tan así. O sea, lo que quiero probar con esto es que tengo que fijarme en más cosas para saber si el modelo me sirve o no me sirve en particular. Lo que me está indicando acá es que ese 14.81 es un valor que es distinto de cero. Solo eso. Es decir, ¿hay una relación entre la y y la x? Sí. ¿Hay una relación lineal? Sí, entre la y la x. Y el coeficiente es fuerte, es de 14.85 y además es distinto de cero. Por lo tanto, sí, hay una relación entre la y la x y eso es importante, digamos. O sea, me dice que hay algo entre las variables y hay alguna relación lineal incluida dentro de esto. La otra cosa que me dice es que este modelo explica el 0,84%, es decir, explica bastante de mis datos, digamos. Y vamos a hacer una predicción y además plotear la predicción todo junto, digamos, ¿no? Okay, predigo con el modelo aplicado sobre DF y lo guardo en IP. Y esto después lo agrego a mi modelo, si vuelvo a hacer un head de DF, lo que estoy obteniendo es ahora el valor de la I y el valor de la predicción. Eso es lo que tengo. Y ahora voy a hacer un gráfico, o sea, donde voy a agregarle la línea, ¿no? Le agrego la línea con el intersecto del coeficiente, con el slope, que es la inclinación del coeficiente, y lo dibujo todo en una misma línea. Entonces, básicamente eso es lo que está indicándome, esa es mi regresión lineal. Y me dice que esa regresión es buena en el sentido de que puede predecir con bastante bien la variabilidad de mi problema. Pero geométricamente me dice que esto no está correcto, digamos. Hay algo que me está indicando de que no es correcto, digamos. No es razonable, digamos. ¿Está bien? No sé si me doy a entender, digamos. Me quedan unos minutitos, pero me gustaría terminar esto en particular. Bueno, hay una cosa que yo puedo analizar. Una de las cosas o de las restricciones que tiene que tener en la regresión, y de las cuales hablé, pero muy someramente, es que el error, el valor de la E, recuerden que mi modelo es I es igual a beta 0 más beta por X más el error, en principio. Ese error yo considero que tiene que ser un error de tipo, que además tiene que ser un aleatorio, completamente aleatorio el error, es decir, su valor va a ser 0, pero además tengo que exigirle algo más. Tengo que exigirle que ese error no guarde ningún patrón interno, que mi modelo sea tan bueno que lo que dejó en E es simplemente básicamente el error, digamos, de una regresión normal. ¿Ok? Recuerden que cuando nosotros generamos esta curva, o disculpa, estos puntitos rojos, generamos un X al cubo, pero le agregamos un error, básicamente. Cuando calculamos el valor de la línea recta, dejamos un error. Por ese error no tiene una distribución normal. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿cómo me doy cuenta que tiene una distribución normal? Bueno, hago una cosa que se llama el plot del modelo. Entonces ahora voy a hacer algo más sobre mi modelo. Voy a plotear mi modelo y le digo, hay varios plots, pero en principio voy a plotear el modelo.
Y esto es lo que dice el modelo. ¿Qué es lo que dice el modelo? Este es una, por favor, la palabra es un poco rara, pero es así, ¿no? En el eje vertical estoy hablando de los residuos y en el eje horizontal son los valores que yo fiteo, digamos, los valores que yo estoy prediciendo de la I. Para que mi modelo sea bueno, el error no debe depender del valor fiteado, porque básicamente es un error aleatorio y por lo tanto tiene que moverse casi horizontalmente como pasando tanto positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo en particular, pero alrededor de la línea horizontal. Lo que estamos viendo acá es que a medida que cambia el valor fiteado de la I, el error va tomando valores distintos. Quiere decir que todavía hay patrones guardados en el error. Es decir, el error realmente no es un error, es un error más un patrón guardado que no recoge nuestro modelo. Para que mi modelo sea bueno, tengo que sacarle todos los patrones al error y dejarlo solamente en eso, en error, con una distribución normal. Por lo tanto, aquí me doy cuenta de que no tenemos un error real. Otra de las cosas que puedo hacer es, vamos a hacer el modelo número 2, que me permite hacer lo que se llama un QQ-plot. QQ-plot significa los momentos, digamos los cuantiles de la teórico de la distribución normal versus los cuantiles calculados a partir de la distribución de los datos. Para que estas dos cosas se parezcan, esta línea o estos puntos deben estar lo más cercano posible a la línea de 45 grados para que todos los cuantiles correspondan al mismo cuantil del error, básicamente. Es decir, para que la distribución de los errores sea una distribución normal. El QQ-plot me permite comparar una distribución de puntos respecto a la distribución normal. Lo que vemos acá es que hay una desviación respecto a 45 grados y 45 grados, básicamente. Por cierto, lo que habíamos visto en el gráfico anterior tiene un nombre raro que se llama heteroscedasticity. La heteroscedasticity significa que mi modelo sí depende, el residuo sí depende básicamente del valor fiteado, es decir, del valor predicho. Y por lo tanto, mi modelo no tiene homoscedasticity, es decir, no es un modelo que sirva en particular. Es decir, aparte de, repito, de ver el R cuadrado, de ver si mis coeficientes son significativamente distintos de cero, y necesito saber si mi modelo también tiene el error no guarda ningún tipo de patrones al interior. Por lo tanto, es importante agregarlo dentro de la regresión porque mi modelo puede ser bueno en cuanto al R cuadrado, pero puede ser muy malo en el sentido de que mi modelo todavía no recoge todos los patrones. ¿Ok? Bien, para hacer la cosa más rápido, porque ya no tengo tiempo, bueno, yo lo que puedo hacer es un modelo lineal, pero en vez de tomar la X, tomo la X al cubo. ¿Cómo se hace eso en LM? Simplemente coloco una letra I como un intervalo, es decir, como voy a encerrar, en vez de tomar la X, tomo la X al cubo. Entonces eso es lo que dice, hago un modelo con respecto a I al cubo, a X al cubo. ¿Por qué tomé X al cubo? Porque bueno, ya sé, básicamente mirando la gráfica, que la curva se parece a una función cúbica. Si no, tendría que ir probando con distintos modelos hasta que funcione. Entonces, repito, voy a agregar ahora un modelo pero con X al cubo. Bien, y hago ahora mi predicción, mi sumario, y observen mi sumario ahora, nuevamente ahora se ve mejor, tengo un 99% básicamente de predicción, lo cual me parece bien, el coeficiente también está correcto, lo cual me parece estupendo, bien, y ahora puedo hacer la heteroscedasticity, digamos, el 1 primero, y observen que ahora mi modelo no tiene esa pinta como una curva, sino que ahora se mueve con algunas pequeñas desviaciones debido a los errores, evidentemente, pero alrededor de la horizontal, básicamente. Es decir, ahora está distribuido esa línea roja, es una línea que se divide, pero tengo tanta estructura arriba como abajo de las dos, sin que haya en particular, salvo que hay más puntos en el medio, por eso es básicamente depende de los datos que tengo, en principio. Ahora puedo hacer la gráfica de estas dos gráficas y hacerla en un mismo punto. Y ahí me doy cuenta, si ustedes se fijan, la línea azul es una línea que capta toda la tendencia y los movimientos que hay de los puntitos rojos son movimientos como errores alrededor de la línea azul. Quiere decir que la línea azul sí captó completamente el patrón y no dejó patrones en particular. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el plot acá con 3
básicamente el 3, no el 3 es el 2. Observen que ahora, salvo en los bordes que puede haber un error, ahora la línea es mucho más pegada a la línea de QQ, es mucho más pegada a la línea de 45 grados. ¿Ok? Repito, para resumir, para que mi modelo sea bueno, tiene que ser un R cuadrado razonablemente alto para poder predecir. Si no es alto pero tiene un valor, me sirve para saber si una variable influye o no. ¿Cómo sé si una variable influye? Viendo el coeficiente P o el p-value, básicamente. La manera en que influye me lo da el signo. Pero además tengo que ver si el modelo tiene homoscedasticity. Y para hacer eso necesito saber si el error se rige por una normal y adicionalmente no depende del coeficiente, digamos, del valor que yo estimé, del valor de I estimado. Es decir, básicamente que lo que yo le dejé al error solamente son errores, no hay patrón ninguno guardado dentro del error. Eso es lo que significa. Eso hace que mi modelo sea sumamente bueno. Todas estas cosas hay que probarlo para decir si un modelo funciona o no. ¿Ok? Bien, dejémoslo hasta acá, me pasé 2 minutos, chicos. No sé si alguna duda, pregunta, algo que quieran expresar. Profe, ¿el taller que viene cuándo es? Lo voy a dejar entre hoy y mañana, hoy en la tarde no alcanzo, mañana en la mañana viene un taller y de regresión lineal, de esto que estamos viendo acá, aplicado por supuesto a algún tipo de conjunto de datos, básicamente. Que todo esto que me demoraba tratando de explicar cómo funciona, etcétera, por lo general va a ser le doy un conjunto de datos, ustedes tienen que modelarlo usando una regresión y explicar correctamente los coeficientes, haciendo todo este cuento, lo que hay que hacer, y explicarlo correctamente. Hacer predicciones también usando predict sobre los datos que se obtienen. Eso es lo que sería el taller. Yo creo que mañana a la mañana lo subo para que lo puedan tener. Tienen una semana para hacerlo. ¿Alguna pregunta, otra? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, entonces nos vemos el jueves. Chao, chao. Profe. Profe, ¿Sí? antes de que se vaya, le quería consultar sobre el taller 1. Al final sabe que no lo revisaron nunca. Una consulta. ¿Ese es el taller que mandaste por correo? Sí, exactamente. Lo tengo separado. Disculpa, no he podido tener mi minuto. No, no se preocupe. Pero Era yo para, lo tengo presente. para recordar. Yo creo que cuando te dé las notas del próximo taller que estamos haciendo, lo vamos a incluir con la nota completa. No hay problema con eso, pero siempre como me desordeno un poco si si no está en el tiempo correcto, digamos. Entonces, Perfecto. sí lo tengo. Muchas gracias. Perdón por no lo haberlo hecho todavía, pero ha sido como complicado. Tenía ganas de preguntarle como hace 3 semanas, de hecho, pero... Ya, no se preocupe, yo sé que lo tengo acá, pero lo tengo reservado para poderlo corregir en algún momento. Pero Ya, no se preocupe. problema, lamentablemente es un problema cuando no está arriba, me complica porque no está planificado, después y es como complejo. Pero Exacto. lo envío. Te lo doy. Perfecto. Y profe, otra consulta, ¿cuándo es el próximo taller? El taller, lo que les decía, el taller lo subo entre hoy o mañana, más Perfecto. mañana, y tienen una semana para hacerlo y se trata sobre regresiones. Eso. Vale. Gracias. Okay. Esté bien. Chao. Chao. La profe, que esté bien. Chao. Cuídense.